Bienvenidos y bienvenidas una vez más. En nuestro último análisis de filosofía política estuvimos viendo a los contractualistas, ¿recordáis? Hobbes, Locke, Rousseau. Todos ellos, con sus diferencias, claro, nos venían a decir que la gente se puso de acuerdo, que hubo una especie de contrato social para crear el Estado y salir del caos. Pues hoy vamos a darle la vuelta a esa idea por completo. Y para hacerlo nos vamos a meter de lleno en un texto que es, un pilar del pensamiento socialista. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Lo escribió Federico Engels allá por 1884. Se basó en las investigaciones de un antropólogo, Louis H. Morgan, y en un montón de apuntes que le había dejado su colega, Carlos Marx. Exacto. Y nuestro objetivo aquí va a ser desgranar esa lógica, la de la concepción materialista de la historia. La idea de fondo es que es radicalmente distinta. Para esta teoría, el Estado no es algo que ha existido siempre, y tampoco surge de una idea brillante. Es más bien una consecuencia directa de cómo una sociedad organiza su economía en un momento muy concreto. Vamos a seguir el rastro que nos deja Engels para entender cómo y por qué apareció esta institución que hoy, nos parece casi inevitable. Pues vamos a ello, porque la primera idea ya es para sentarse. Según el texto, la humanidad vivió la mayor parte de su historia sin Estado. Esto, choca con todo lo que damos por hecho. Si no había Estado, ¿cómo se organizaba la gente? La respuesta que da Engels está en una palabra, la gens. ¿La gens? Sí, Engels, basándose en los estudios sobre los iroqueses, la describe como una organización social que se basa solo en lazos de parentesco. Imagínate una sociedad sin nada de lo que asociamos al poder. No había soldados, no había gendarmes, ni policía. Y sin jueces. Entonces, si había una disputa, ¿qué pasaba? ¿La ley del más fuerte? No. Y eso es lo más fascinante. Los conflictos los resolvían la propia colectividad. La gens en su conjunto, o la tribu, que era como una unión de gens, se encargaba de todo. No había una fuerza por encima de ellos para imponer el orden. El orden, salía de la propia comunidad. Y esto también se aplicaba a la economía. El texto habla de una economía que era, en esencia, comunista. ¿En qué sentido lo dice? Pues en el sentido de que no existía la idea de pobreza como la entendemos hoy. La comunidad se hacía cargo de los ancianos, de los enfermos, las familias lo gestionaban todo en común. Y lo más importante, todos sus miembros eran iguales y libres. Y esto, según el texto, incluía a las mujeres, que tenían un papel muy respetado. Tampoco había esclavitud, ni se sometía a otras tribus por regla general. Suena casi a una utopía. Una especie de edad de oro. Bueno, Engels no lo idealiza del todo, pero sí que muestra una admiración sincera. Llega a hablar de su admirable constitución, con toda su ingenua sencillez. La clave es que era una sociedad que funcionaba perfectamente sin un aparato de poder separado. Las costumbres y el respeto eran suficientes. La gran pregunta, claro, es, si esto iba tan bien, ¿qué demonios pasó para que desapareciera? Y me imagino que, siguiendo la lógica materialista que decías antes, la respuesta no es que a alguien se le ocurriera una idea mejor. El cambio tuvo que venir de algo mucho más material. Exactamente. La teoría pone el foco en la producción y la reproducción de la vida inmediata, que suena un poco enrevesado, pero en el fondo son dos cosas muy simples. Primero, cómo producimos lo que necesitamos para vivir, comida, refugio, y segundo, cómo nos reproducimos. La tesis es que, al principio, con una producción muy básica, los lazos de la gens lo eran todo. Pero la cosa se empezó a complicar. ¿Cómo que a complicar? Porque la productividad del trabajo empezó a aumentar. Ya no era solo cazar y recolectar. Llega la primera gran división del trabajo. Unas tribus se especializan en ganadería, otras en agricultura. Luego vienen los metales, el telar. De repente, la sociedad empieza a producir más de lo que necesita para sobrevivir al día. Se genera un excedente. Un excedente. Y un excedente se puede acumular y se puede intercambiar. Has dado en el clavo. Ese excedente es la caja de Pandora. Por primera vez, los productos se tratan como mercancías y con el intercambio, claro, aparecen las diferencias de fortuna. Unas familias empiezan a tener más rebaños, más tierras que otras, y así nace la propiedad privada. O sea que toda la estructura que había funcionado milenios basada en la familia se empieza a tambalear por la ganadería y los metales. Es una idea muy determinista.
es el núcleo del argumento. Estos cambios económicos meten una lógica nueva, una lógica destructiva para el orden de la gens. La propiedad privada crea intereses que son apuestos dentro de la misma comunidad. Y el paso final es que surge la posibilidad de usar fuerza de trabajo ajena. Los prisioneros de guerra ya no se matan o se adoptan, se convierten en esclavos para producir más. Y ahí está. La sociedad ya no es una comunidad de iguales, ahora está dividida. Dividida en clases con intereses contrarios, amos y esclavos, ricos y pobres. El viejo sistema de la gens ya no puede gestionar esto. De hecho, es un estorbo. Engels cita a Marx para redondearlo. Dice algo como que la diferencia de bienes en el seno de una misma gens hubiese transformado la coincidencia de intereses en antagonismo. El sistema estaba condenado. Vale, el sistema antiguo ya no funciona. La sociedad es un polvorín a punto de estallar. ¿Qué impide que todo salte por los aires? Supongo que aquí es donde, por fin, entra el Estado. Justo ahí. La organización gentilicia, dice Engels, va a saltar por los aires. Ya no puede contener esas nuevas fuerzas. Hacía falta algo nuevo. Y aquí te cito del libro porque la frase es potentísima. Faltaba una institución que no solo perpetuase la naciente división de la sociedad en clases, sino también el derecho de la clase poseedora de explotar a la no poseedora. Y esa institución nació. Se inventó el Estado. Se inventó el Estado. Vaya forma de decirlo. No fue un pacto, no fue una revelación, fue un invento. Una herramienta para un fin muy concreto. Y es crucial entender la definición que da. El Estado no es un poder que viene de fuera y se impone. Es un producto de la propia sociedad, pero solo cuando llega a una fase de desarrollo muy concreta. El texto lo define como la confesión de que esa sociedad se ha metido en un callejón sin salida, en una contradicción irremediable consigo misma. Está dividida por conflictos que no puede solucionar por sí sola. Un momento. La idea de que el Estado está por encima de la sociedad para mantener el orden suena bastante razonable. Casi podría encajar con lo que decía Hobbes. Pero ¿verdad a mí que Engels no se va a quedar ahí? ¿Ese orden es un orden para todos o beneficia a alguien? Ahí está la clave de todo el análisis. Dice aparentemente por encima de la sociedad. La función del Estado es, en efecto, evitar que esas clases con intereses opuestos se aniquilen en una lucha sin fin. Se necesita un poder que amortigue el choque. Pero, y este es el gran pero, ese poder, aunque nace de la sociedad, se coloca por encima y, como dice el texto, se divorcia de ella más y más. No es un árbitro neutral. De acuerdo, ya tenemos el invento en escena. ¿Cuáles son sus características? ¿En qué se diferencia de la vieja gens? Porque tiene que ser una ruptura total. Engels destaca 3 rasgos fundamentales que marcan esa ruptura. El primero es la agrupación de la gente según el territorio donde vive. Esto hoy nos parece lo más normal del mundo, claro. Vives en un sitio, eres ciudadano de ese sitio. Pero viniendo de la gens, donde todo era por la sangre, el parentesco, que tu código postal sea más importante que tu linaje, debió ser una revolución. Lo fue. Rompió por completo los lazos de sangre. A partir de entonces, tus derechos y deberes dependen de dónde vives. Da igual tu tribu. Y el texto dice que esta transición no fue nada pacífica, ¿eh? En Atenas y Roma, por ejemplo, fue el resultado de luchas muy duras. Entendido. Territorio en vez de sangre. ¿Cuál es el segundo rasgo? La institución de una fuerza pública. Y esto es un cambio radical. En la gens, el ejército era el pueblo en armas. Todos los hombres capaces luchaban para defender a la comunidad. El Estado, en cambio, crea especialistas en la violencia. Policía, ejército, carceleros. Que ya no son el pueblo. Es un grupo aparte, con sus uniformes, sus armas, su jerarquía. Exacto, un cuerpo que, al estar separado, se puede usar no solo contra enemigos de fuera, sino contra la propia población para mantener ese famoso orden. Y claro, esta fuerza pública cuesta dinero. Para mantenerla, el Estado necesita que los ciudadanos contribuyan. Y así nacen los impuestos, algo que en la sociedad gentilicia, no tenía ningún sentido. Vale, tenemos territorio y fuerza para controlarlo. Pero alguien tiene que mandar. ¿Cómo cambia la figura del jefe? Ese es el tercer punto, la aparición de los funcionarios y la autoridad pública.
En la gens, el respeto a los jefes era, según Engels, voluntario, espontáneo. Se basaba en la experiencia, en el carisma. No tenían poder para obligar a nadie. Los funcionarios del Estado, en cambio, desde un presidente al último policía, necesitan algo más. Necesitan que se les respete por medio de leyes especiales, merced a las cuales gozan de una aureola y una inviolabilidad particular. Pasamos del líder respetado por su sabiduría al burócrata con un sello oficial. Y Engels tiene una frase para esto que es demoledora. Sí, es una de las más famosas. Dice de forma muy gráfica que el más despreciable polizonte del Estado civilizado tiene más autoridad que todos los órganos de poder de la sociedad gentilicia reunidos. La idea de que un funcionario de bajo nivel tenga más poder por el sistema que el líder más sabio de una sociedad sin Estado te deja pensando. Vale, el Estado surge para poner orden, se organiza por territorio, tiene su policía y sus funcionarios. La pregunta del millón es inevitable. Si nace para mediar en un conflicto, ¿a favor de quién arbitra? Porque ya has dicho que de imparcial poco. Aquí llegamos al corazón de la tesis. La respuesta que da el texto es un no rotundo a la neutralidad. Precisamente porque el Estado nace del conflicto de clases, por regla general, se convierte en el estado de la clase más poderosa, la que es económicamente dominante. Pero a ver, un seguidor de Locke, de los que vimos, podría decir que el Estado protege la propiedad de todos, no solo de los ricos, que la ley es igual para todos. ¿Qué dice Engels a eso? Es solo una ilusión. Desde esta perspectiva es una ilusión muy bien construida. La teoría argumenta que, al controlar el Estado, la clase económicamente dominante se convierte también en la políticamente dominante. El Estado le da herramientas nuevas y muy poderosas para reprimir y explotar a la clase oprimida. O sea, la ley, la policía, los tribunales, todo el aparato. Todo el aparato se pone a su servicio. Y en el libro de ejemplos muy concretos para ilustrarlo a lo largo de la historia. A ver. El Estado antiguo, el de Grecia y Roma, era por encima de todo el Estado de los propietarios de esclavos para tener a los esclavos sometidos. El Estado feudal de la Edad Media era el órgano de la nobleza para explotar a los campesinos siervos. Y finalmente, el moderno Estado representativo, la democracia o la monarquía constitucional, es, según esta teoría, el instrumento que usa el capital para explotar el trabajo asalariado. Esto último es muy fuerte, porque está hablando de su época y, por extensión, de la nuestra. Dice que incluso en una democracia, donde en teoría todos votamos y somos iguales ante la ley, el Estado sigue siendo una herramienta de la clase capitalista. Esa es la conclusión del análisis. La idea es que, mientras exista la propiedad privada de los medios de producción, la igualdad política es formal, no es real. La clase que posee las fábricas, los bancos, la tierra, tiene una influencia brutal sobre el Estado, ya sea financiando partidos, con lobbies, controlando los medios. El orden que impone el Estado es, desde esta visión, el orden que permite que la explotación económica siga funcionando. La verdad es que hemos recorrido un camino larguísimo. Hemos empezado en una sociedad sin Estado, la gens, organizada por parentesco, sin clases ni propiedad privada. Y hemos visto cómo, según esta teoría, fue un cambio en la forma de producir la ganadería, la agricultura, lo que lo reventó todo. Eso trajo el excedente, la propiedad privada y la división de la sociedad en clases con intereses opuestos. Y justo en esa grieta, para que la sociedad no se autodestruyera, nació el Estado. No como un pacto noble, como nos decían los contractualistas, sino como una necesidad para controlar esos conflictos. Exacto. Una maquinaria de poder que se presenta como neutral y por encima de todos, pero que, en última instancia, según la tesis del libro, acaba sirviendo a los intereses de la clase económicamente dominante. Le da la fuerza política y la fuerza coercitiva para mantener su posición. Una visión, desde luego, que te obliga a mirar las noticias o la estructura de la sociedad con otros ojos. Un contraste brutal, sin duda, con esas teorías del contrato social. No es un acuerdo racional, sino el resultado de la fractura económica de la sociedad. Y con esta perspectiva tan potente, concluimos nuestro análisis de la visión de Engels sobre de dónde viene y qué es en el fondo el Estado.